El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. Entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares altos, indefinidos, desde donde emerge de tu voz la vida. Es tu amor, Jesús, el que me atrae hacia las raíces mismas de la tierra, desde donde se levanta el madero, empapado con el rojo vivo de tu sangre. Oh amor, 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 divino amor de Dios, enciéndeme, lléname de ti. Oh amor, 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 divino amor de Dios, enciéndeme, lléname de ti. Buenas tardes, amadas y amados del Señor. Bendecido viernes para todos. Tenemos que pedir al Dios de la vida, al Dios de la paz, al Dios del amor, que verdaderamente se haga presente entre nosotros. Nosotros estamos seguros que cada vez que lo invocamos, su presencia divina, el Espíritu Santo, desciende con poder como va a descender y como está descendiendo ya en estos momentos, en que el Señor de la vida, el Señor de la paz, el Señor del amor, sabe perfectamente que lo que vamos a hacer aquí es proclamar su palabra, es contarle al mundo, si es posible, es contarle a todo aquel que quiere escuchar que Jesucristo, el Hijo de Dios, vive y reina por siempre y eternamente. Estamos aquí para servirle. Somos servidores del Señor. Somos aquellos profetas que proclaman la palabra de Dios. Entonces, le damos gracias por este programa, porque estás allí presente, hermano mío, hermana mía, amados y amadas del Señor. Yuri Zárate les habla y quiero contarles que, por supuesto, estoy con mis hermanos, estoy aquí con Emma, que Emma nos va a hacer un saludito ahora. ¿Cómo estás, Emma? Hola, Juli, ¿qué tal? Buenas noches, Raúl. Bien, bien, gracias a Dios, en este nuevo encuentro donde nos llama el Señor a proclamar su palabra. Bueno, va a ser Raúl el que va a proclamar la palabra de Dios, de nuestro Señor en este programa. Así que bueno, bien, gracias a Dios, bendecida de un nuevo llamado. Esperamos que el Espíritu Santo se manifieste en este programa y dando gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. Claro que sí, por supuesto que el Señor se manifiesta. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo muy, muy interesante, de algo que nos tiene que llegar a lo profundo del corazón y que tenemos que sentir que verdaderamente es así, es real. Y tenemos que asumir las palabras que son dictadas por el Espíritu Santo para nuestro hermano. Raúl en esta tarde va a proclamar la palabra de Dios. Y le vamos a invitar a Raúl para que él mismo diga el título de este encuentro con el amado hoy. ¿Cuál es el título, Raúl? Hola, Juli. Hola, Emma. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Y bueno, como tú dices, hoy me toca, bueno, a proclamar la palabra. Y el tema de hoy va a ser un tema interesante, un tema de fe,
se llama, lo hemos titulado, digamos, A pesar de todo, creo. O sea, un ¡Ay, qué poquito bueno! de, ¡Qué un charla bueno! de la fe bueno, cómo debemos actuar en los momentos difíciles que en este caminar vamos a encontrar, ¿no? Así que, bueno, esperemos que estar a la altura de las circunstancias. Sí, me parece un excelente título y sé que va a ser un excelente tema. Así es que nos vamos a disponer a escucharlo, pero por supuesto, antes vamos vamos a orar al Quiere Señor. ser amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. Entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares altos, indefinidos, desde donde emerge de tu voz la vida. Es tu amor, Jesús, el que me atrae hacia las raíces mismas de la tierra, desde donde Le toca una doble función. Así Tiene es. que subir el programa, hacer de programador y va a proclamar la palabra de Dios. Así es que vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor no solamente bendiga a Raúl, sino nos bendiga a cada uno de nosotros que escuchamos y bendiga a todos los hermanos que están esperando este encuentro con el amado de los viernes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por este momento, por este instante de nuestras vidas, en que tú tenías predestinado desde toda la eternidad para que pudiéramos compartir este tema, para que pudiera nuestro hermano Raúl hablar sobre este tema y nosotros pudiéramos deglutirlo, pudiéramos sentirlo, pudiéramos gustarlo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que bendigas abundantemente con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo sobre Raúl, para que él hable con fluidez, para que hable con fuerza, con coraje, con prestancia, con fluidez, como hacen todos aquellos que predican tu palabra. Por eso te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por ese amor infinito que nos tienes, Señor. Aleluya a ti, alabado seas. Alabado sea, Señor. En esta noche, Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que nos regalás. Especialmente pedimos tu presencia, tu espíritu para cada uno de nosotros. Especialmente para Raúl, que lo acompañes con tus preciosos dones. Que le des sabiduría, inteligencia, entendimiento, discernimiento en cada una de sus palabras, Señor. Que sea tu palabra, que sea tú, tu espíritu, el que actúe a través de él. Bendícelo a él, a toda su familia, bendice a Julie, a cada uno de nosotros. Bendice a toda la humanidad, Señor. Necesitamos de tu amor y tu comprensión y tu paz. Gracias por todo, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Amén, Señor, amén. Amén. Glorias y alabanzas a ti, Señor. Aleluya a ti. Benditos sean por todos los amados y por todas las amadas que tienes en el mundo, Señor. Quisiéramos que el mundo entero estuviera lleno de personas, de hermanos que tengan en el corazón, en sus corazones, tu presencia divina de manera permanente. Amén. Pero Así sea, tú Señor. tienes un tiempo para cada cosa. Así es que ahora mismo vamos seguramente a escuchar un poquitito de la música y nuestro hermano Raúl ya está preparado para proclamar la palabra de Dios en este encuentro con el amado. Un corazón
Te prometo que de hoy en más. Después de escuchar este hermoso tema, bueno, vamos a dar comienzo con el tema de hoy, cuyo título hemos puesto A pesar de todo, creo. Y esto deberíamos tomarlo como un lema o un principio que todo creyente, que todo cristiano debería poner en práctica, ¿no? Así que aquel que cree, a pesar de las apariencias, tanto sin entender o ver, experimentará el cumplimiento de todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, a nuestros queridos hermanos, oyentes, hay que creer en más de lo que la razón permite, o sea, creer más allá de nuestro entendimiento. Y así presenciaremos a Dios haciendo mucho más de lo que podemos imaginar. Incluso todas las esperanzas, aunque todas las esperanzas terminen, Dios, hermanos, puede ayudar. En Hechos, vamos a ver, 27, leemos respecto a situaciones o circunstancias de la vida que difícilmente alguno de nosotros haya vivido, pero en las cuales el apóstol Pablo demuestra toda su fe. En el verso 25 leemos: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y el versículo 20 explica lo que estaba sucediendo. Y dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Recalcamos esto último: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, o sea, toda esperanza de poder sobrevivir. Lo que Pablo estaba sucediendo es que Pablo estaba siendo trasladado en una embarcación hacia Roma para ser juzgado. Y allí fueron agarrados por una tempestad. Pero no podemos olvidarnos de que Pablo entró en esta situación entregando su vida totalmente a la mano de Dios, estando en la voluntad de Dios. Él había orado y con todo la dificultad no había desaparecido. Sus recomendaciones fueron ignoradas por no aceptar su consejo. En el versículo 21 dice: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Por causa de eso, todos se hallaban en una situación muy difícil, muy complicada. Habían perdido totalmente la esperanza de sobrevivir a esa gran tempestad, a esas olas de una gran altura. Ya habían hecho todo lo que era humanamente posible en esa situación. Pero Pablo se pone de pie y muestra cuán profundo es, cuán poderoso es decir este principio: a pesar de todo, creo. Con todo lo que estaba sucediendo, aún creo. Este lema de que con todo aún creo de la fe. Cuando todo parece despedazarse, cuando nuestra barca se hunde o se pierde por todos lados, Pablo se basa en la palabra recibida y actúa conforme al lema: a pesar de todo, aún creo de la fe. Hermanos, y lo hacemos esta pregunta: ¿están en el barco de su vida despedazándose? Parece que ya es inevitable la destrucción, por ejemplo, de su matrimonio. Ya no hay más solución. Es como que se impuso ya la tempestad
eliminando toda la esperanza. Tal vez sí o tal vez no, pero todavía así hay esperanza. Experimentemos tomar el camino del a pesar de todo, aún creo. Eso significa simplemente Dios, yo creo. Y todo va a suceder conforme a tu voluntad. Dios, yo creo, y todo va a suceder conforme a tu voluntad. Eso debemos experimentar, hermanos. En aquel día en el que el barco de Pablo casi naufragó, más de 270, para ser exacto, 276 almas fueron salvas, dice la palabra de Dios, como resultado de esa actitud de Pablo. Con todo, a pesar de todo, aún creo. Podemos creer, aunque parezca ya no haber más esperanzas, porque Jesús siempre puede hacer más de lo que podemos pedir o entender. Jesús nos da el valor para poder decir, con todo, aún creo. A pesar de todo, creo. A pesar de que todo parezca algo imposible de que suceda. En Marcos 5:35, las personas le decían a Jairo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ya murió. Y Jesús contesta, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. María y Marta también recibieron consuelo, como leemos en el libro de Juan. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Puede parecer nuestra situación o la situación de algún hermano similar a esta que acabamos de ver. Sea como sea y con todo, hermano, crea, simplemente crea. En el caso de Pablo, pasó lo que ninguno de aquellas más de 270 personas, almas, esperaba. Bastó que una persona practicara el con todo o a pesar de todo, creo. Viviendo en la confianza de que la palabra de Dios se cumpliría. Esto es realmente la fe verdadera. La fe verdadera. Pero que también la vemos en la vida de Abraham, así como la vimos en este caso puntual, en este hecho puntual de Pablo, también la vemos en la vida de Abraham. Y vamos a leer en Romanos 4:18, dice que él creyó, o sea, Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser un padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Tal vez nos preguntemos, y yo también me he hecho muchas veces esta pregunta, ¿por qué todas esas cosas necesitan pasar? ¿Por qué suceden? Y Pablo nos da la respuesta en la segunda carta de Corintios, y nos explica y nos dice por qué pasan estas cosas. Fíjense qué interesante. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. Repito, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esa es una respuesta, para que no confiemos en nuestras propias fuerzas, sino que confiar en Dios y obedecerle a Él. Esta es una respuesta, pero todavía hay otra, dada de alguna manera por Abraham, para que llegara a ser padre de muchas
naciones. Es el ejemplo de la fe, porque el ejemplo de la fe de alguna manera hace la diferencia en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. En aquella situación la fe de Pablo se volvió un instrumento para salvar a las 270 personas. Cuando actuamos conforme a pesar de todo creo, somos un incentivo, un ejemplo, un incentivo para que los otros sigan creyendo. O sea, ahí vemos las dos respuestas, para que no confiásemos en nosotros mismos y ser un incentivo, un ejemplo para que el resto siga creyendo. Porque no estamos todos de acuerdo con el ejemplo de Abraham, que nos da ese valor y nos desafía a seguir en la fe, a seguir practicando este lindo principio, este lindo lema de que a pesar de todo, aún creo. ¿Por qué? Porque en Romanos, sigue diciendo la palabra, cuenta sobre Abraham, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años lo que tenía Abraham, que Dios le había prometido un hijo. O la esterilidad de la matriz de Sara, también de avanzada edad. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Creemos esto realmente, hermanos? Esto es, a pesar de todo, creo. Con todo, aún creo. El creer que la palabra se cumple a pesar de cualquier circunstancia, de cualquier situación. Dice en Juan, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Otra pregunta surge. ¿Qué es necesario para llegar a ese punto? Unos preguntarán, ¿cómo llegar a ese punto de decir, a pesar de todo o con todo, aún creo? Y si no has tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesús, o es tener un encuentro con Él, es reconocernos pecadores y aceptar su salvación, pero si has tenido un encuentro es como tener un reencuentro, un nuevo encuentro con el amado, con nuestro Jesús. Ponernos bajo la autoridad de la palabra de Dios y seguir en obediencia. Esa es la forma de tratar de cumplir este principio de a pesar de todo aún creo. ¿Sí? Tener ese encuentro con nuestro amado Jesús, ponerse bajo la autoridad de la palabra de Dios y seguir en la obediencia como muchos héroes de la Biblia, como Gedeón, como David. Y otra muy importante es cuando mantenemos una vida constante en la oración, sobre todo en privado, porque dice la palabra que cuando oramos en privado, Dios nos va a revelar en público. Tal vez fue el caso, la razón, por ejemplo, de que el pueblo de Israel reconoció a Samuel como un hombre fiel, porque mantenía una relación íntima con el Dios en secreto. Y así, cuando mantenemos una relación íntima con el Señor en secreto, el Señor lo va a probar en público. Nos damos cuenta también en la oración en secreto en la vida de Daniel, por ejemplo. Porque en Mateo 6:6 dice la palabra de Dios: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Siguiendo con la historia de Samuel,
no nos cuenta nada respecto de que cometió pecado, tuvo alguna caída de pecado, y eso es probablemente porque debido a las oraciones de su madre en la vida de Samuel, que empezó con la oración, Ana, que oraba incesantemente porque era estéril y no podía tener un hijo. Y el nombre Samuel viene precisamente de eso, consagrado, entregado al Señor. Ana nunca se olvidó de esas poderosas herramientas que siguió siendo utilizada en su familia, porque ella después de eso, que no podía tener hijos, tuvo Samuel y 5 hijos más. Hermanos, entonces, cualquiera que sea nuestra situación, no importa la falta de esperanza, la falta de resultados de esos esfuerzos, de las oraciones o nuestras debilidades, debemos contestar a todo esto con un a pesar de todo, aún creo. A pesar de todo, creo. Habacuc dice, el libro de Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. O como dice Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Cree, hermano, estas profundas verdades? Entonces, cada uno podrá seguir alegre, confiando en las promesas del Señor y creyendo aún con todo lo que tenga que enfrentar. A pesar de que de alguna manera Dios no nos dé lo que nosotros queremos, lo que nosotros buscamos, lo que nosotros oramos, no nos dé eso, pero Pablo, por ejemplo, también pasó por esa experiencia, porque oró 3 veces, dice la palabra de Dios, y no fue sanado. Pablo no fue sanado, no se le concedió en su pedido, pero recibió la garantía que leemos en la 2 de Corintios, que dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pero, como dice Pedro, si alguno padece como cristiano, sufre, digamos, humillaciones, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por todo ello. Y de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a una canción que habla de que tenemos que, de alguna manera, renovarnos, a pedir al Señor que nos renueve de alguna manera todos nuestros seres, para poder volver a tener ese encuentro con Jesús, con el amado, y experimentar este lema, este principio, que a pesar de todo o con todo, creo. Llévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Llévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo
corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti, yo necesito más de ti, necesita más de ti. Es verdad, Amén. entonces necesitamos más de nuestro Señor Jesús para renovarnos día a día. Y siguiendo con este principio de creo a pesar de todo, seguramente nunca hemos tenido que enfrentar a los gigantes mencionados en el libro de Números, ¿sí? O al famoso Goliat que enfrentó a David. Sin embargo, hoy en día, en este siglo, digamos, 21, puede hasta el cristiano, los creyentes y todos nos enfrentamos con muchos gigantes, ¿no? Puede hasta no ser físicamente grandes, pueden ser personas también pequeñas, pero son estos gigantes modernos que le podemos poner nombre o pueden tener nombres muy diferentes. Y no sé, por ejemplo, esposa, un marido, un jefe, un profesor, deudas, una enfermedad. Y inclusive tal vez uno de ellos sea hasta un hermano o una hermana de nuestra comunidad a quien no logramos acercarnos. Y se vuelven como Goliat delante de nosotros, burlándose de alguna manera o infundiéndonos miedo con su presencia. Los espías que fueron a explorar el territorio de Jericó, que fueron a ver cómo era, volvieron asustados. Vieron allí gigantes, ¿sí? Que eran como hijos de Anak, una raza de los gigantes. Y ellos parecemos nosotros, decían, como langostas. Somos langostas, ¿qué podemos hacer ante ellos? Miraron a los gigantes y se miraron a sí mismos y llegaron a la conclusión de que no podrían hacer nada porque los adversarios eran demasiado fuertes. No podemos atacar a aquel pueblo, es más fuerte que nosotros, dice también alguno. Y reaccionamos de esa manera en muchas situaciones y nuestra pobre fe se resigna intentando de justificar la falta de soluciones y decir, bueno, no se puede, no podemos, listo, ya fue, ya está. Aquí podemos ver la diferencia entre aquellos que tienen como lema, a pesar de todo aún creo, y los que viven una fe pequeña, digamos de alguna manera los días domingos, que van a misa, que cantan y oran en la iglesia, pero sus gigantes nunca son vencidos o no logran ser vencidos. Es como que se acostumbraron a la derrota. En la situación esta de Números, en el libro de Números, Josué y Caleb se levantan y enseñan lo que significa confesar, a pesar de todo creo. Y admiten, dicen, bueno, la existencia de esos gigantes, pero también saben que el Señor se encargará de ellos, de esos gigantitos, como le llaman. O sea, con Dios podemos vencer a esos gigantes. Esto es el secreto. Con Él podemos realizar, digamos, de alguna manera grandes cosas. Él es más grande que el odio, que la oposición, que enfrentamos, venga de quien venga. Y David también creía a pesar de las circunstancias. Estando delante del gigante también se sintió como
una pequeña langosta. Pero valientemente David no se enorgullecía de su fuerza, sino que ejercitaba el creer a pesar de todo. El creer a pesar de todo. Y muy a menudo somos comandados, ¿no? Nosotros tenemos que luchar de alguna manera con un gigante llamado yo, el egoísmo, o un viejo hombre, o sea, el viejo hombre, el viejo del pasado, el hombre del pasado, del pecado. Y solamente puede ser derrotado si confesamos y aplicamos este principio. Con todo, aún creo. Porque pensamos que no podemos vencerlo, pero Romanos 6:6 nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Igual que David, tenemos 5 piedras. David tenía 5 piedras a nuestra disposición para vencer a esos gigantes. En la Biblia el número 5 representa la gracia. O sea que tenemos que utilizar esa piedra de la gracia, que es más fuerte que el pecado. No importa si es un gigante, que Jesús obtuvo la victoria con todos ellos. Hermanos, para ir terminando, que el Señor fortalezca día a día nuestra fe, que vivamos a partir de ella de una manera plena, para así vencer a todos esos gigantes. David tenía 5 piedras, pero solamente necesitó una. Es imposible agotar la gracia. Solamente con poco de la gracia es suficiente para derrotar a los gigantes. A David le bastó solamente una piedra de las 5 que tenía. Entonces, vivamos esto con todo de la fe, a pesar de todo. No apoyándonos en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, sino que tratando de apoyarnos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo puede. Amén. 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 Bueno, ¿qué tal? Escuchemos una musiquita y después conversamos sobre el tema, ¿puede ser? Podemos ir conversando, Julia, si mientras yo preparo la música, conversamos un poquito. ¿Qué opinamos? Ah, bueno. Vamos opinando de esto de la fe y de creer a pesar de todo, de todas las circunstancias que podemos estar afrontando. Fíjate que yo hoy, mientras estabas hablando sobre la fe y sobre esto que es tan importante, ¿no? De poder llegar a ese estado espiritual, porque es un estado espiritual, el creer a pesar de todo. Porque una cosa es creer cuando todo nos va bien, cuando todo está lindo, y otra cosa es cuando tenemos esos terribles a pesar de todo en nuestras vidas. Y mientras hablabas pensaba, hoy es una fecha muy especial. Hoy se celebra a nuestro santo curita brochero, cordobés, argentino, que murió ciego y leproso. Así es. Que lo vieron las pampas, que lo vieron los montes a caballo, enfermo, pero él llevando la Eucaristía a diferentes lugares, a hermanos que estaban muy lejos, habiendo estado con tantos, habiendo consolado a tantos enfermos durante su vida, habiendo dado tanto amor, y bueno, uno diría, ¿y cuál es la paga del curita brochero?
¿La paga es haberse quedado ciego? ¿La paga es haber contraído la lepra? La paga del curita brochero fue la santidad, el espíritu de santidad y de fortaleza que Dios le dio. Hoy el curita brochero está en los altares, porque el curita brochero es santo, porque él en todo momento dijo, a pesar de todo, creo. Así es. A pesar de tantas circunstancias dolorosísimas que le tocó en su vida. Eso es el santo. Y esa es la fe. Porque la fe, la verdad que es una gracia. Pero como toda gracia hay que pedirla. A veces si nos sentimos áridos, si nos sentimos que no tenemos fuerzas para determinadas cosas, si nosotros acudimos a la oración y pedimos la gracia de que a través de la oración nosotros podamos nutrirnos y llenarnos de una fe mucho más pura, mucho más fina, mucho más, la fe muchas veces es muy acrisolada, porque tener fe es algo muy, muy, muy serio, muy grande y muy hermoso. En la vida de todo hombre hay situaciones límites. Yo digo hoy el curita brochero porque tenemos un ejemplo magnífico, pero los tendríamos también en cada uno de los santos que conocemos en la iglesia, ¿no? Que vivieron martirizados, crucificados, calumniados, avergonzados, perseguidos, y sin embargo, aquellas palabras que Dios dice, yo estaré siempre contigo, tú eres mi hijo, no te abandonaré nunca, no te dejaré, yo te amo, mi amor es inmenso, te he creado por amor. En algún momento de una circunstancia tan difícil como las que nos pueden llegar a tocar a nosotros, hombres comunes, pero que tenemos situaciones dolorosas y que a veces nuestra fe es un poco endeble, entonces es ahí donde tenemos que apelar a la oración y darle gracias a Dios si podemos atravesar, digamos, ese puente, ese río de aguas turbulentas que nos significan a cada uno de nosotros a veces la vida. Porque a veces estamos en situaciones de paz, de tranquilidad, donde pareciera que todo va bien. Y de un instante a otro, fíjense lo que pasa con nuestros pueblos, hermanos, Rusia, Ucrania. De un momento a otro se desarrolla una terrible guerra. Que ahí sí que tenemos que orar mucho y pedir mucho y unirnos muchos en oración para que esa fe sea una fe fuerte y para que nuestra fe, quizás de los hombres de Occidente, de muchos de nosotros que proclamamos la palabra de Dios, pueda asemejarse un poquito a la fe que tiene Ucrania. Ucrania que no se deja doblar las espaldas, que no se deja vencer. Ucrania que está luchando por su libertad, por esa libertad con que Dios los creó. Por todo lo que Dios nos dio, tenemos que luchar, tenemos que trabajar a través de la oración, a través del amor, para que aquello que Dios nos dio perdure en cada uno de nosotros. Y no solo perdure, sino que se acreciente. Entonces vamos a poder decir, a pesar de todo, creo. A pesar de todo, yo sigo confiando. Eso es lo que está diciendo el pueblo de Ucrania en este momento. Les han destruido las casas, han muerto familias, padres, madres, quizás hijos, y sin embargo, a pesar de todo, no están doblegados. Todavía están caminando erguidos, aquellos que pueden caminar erguidos, porque tienen fe, porque creen en un Dios
que es vida y vida en abundancia. Todas las cosas que dijiste respecto del Evangelio, Raúl, son ejemplos tan maravillosos que es como para uno, tendríamos que siempre tomar en nuestras manos la Biblia y leer esos pasajes que les costó tanto a nuestros profetas, a nuestros antepasados, a aquellos que siguieron a Jesús, aquellos que siguieron a Jesús y que creyeron verdaderamente en Él. Y yo creo que para aquellos que siguieron a Jesús, para muchos quizás, como para muchos del pueblo, no, digamos, esa poca fe que quizás habrán tenido porque le han visto hacer maravillas, como vos mismo dijiste, Raúl, en un momento, vieron cómo resucitaba a Tálita, vieron cómo sanaba a los paralíticos, cómo daba luz a los ciegos, vieron cómo todo lo que él decía se hacía, se realizaba, aunque no totalmente, porque tenía que haber un momento culmen que era después de la crucifixión. Pero ¿cuántos en el momento de la crucifixión habrán pensado? ¿Y después de esto? ¿Qué fe voy a tener? ¿Qué voy a creer? Y sin embargo, han habido hombres y mujeres, discípulos de Jesús, que han tenido ese tipo de fe de la que vos hoy nos estás hablando. Y que también ellos, muchos de ellos adoloridos, desolados, agobiados y muchas veces al límite también, al límite de ¿y a quién seguí yo durante estos 3 años de ministerio de Jesús? ¿A quién seguí? ¿Seguí al Hijo de Dios verdaderamente? ¿O seguía a un hombre que hacía cosas buenas, pero que en definitiva no era ni el Hijo de Dios ni Dios mismo? Muchos de ellos habrán estado al límite de creer eso, pero muchos de ellos no. Creyeron. A pesar de todo, creyeron. Y es maravilloso. Es hermoso. Tenemos que pedirle a Dios esa fe. Vamos a dejar hablar a mi hermano. Bueno, linda la prédica, lindo el tema, a pesar de todo, creo, ¿no? Quisiera leer primero una palabra y después doy la palabra de Romanos 37, Romanos 8, versículo 37 al 39. Dice, en todas esas circunstancias salimos más que vencedores gracias al que nos amó. Estoy seguro que ni muerte ni vida, ni ángeles ni potestades, ni presente ni futuro, ni poderes, ni altura ni hondura, ni criatura alguna nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y me encantó esta palabra porque haciendo mención de lo que decimos que a pesar de todo creo, qué frase, la verdad que hermoso título porque cuando digo a pesar de todo creo, a pesar de todo lo que me tocó vivir, a pesar de todas las circunstancias que han ocurrido en mi vida, creo, ¿no? Y creo y soy testigo de la fe o de la gracia que Dios ha puesto en mi corazón, en mi mente y en mi alma. Yo creo que siempre somos un antes y un después de conocer a Jesús, ¿no? En nuestro corazón. Cuando hemos experimentado alguna situación y hemos sentido la gracia, la fe en nuestro corazón, a pesar de haber pasado cualquier circunstancia en nuestra vida, porque creo que todos hemos pasado por alguna situación en donde nos sentimos en el abismo, y sentir esta gracia en nuestro corazón es, como escuchaba una prédica hoy que decía, soy un hombre nuevo, ¿no? Y como decía Raúl en un momento de la prédica, creo que correrá un río de agua viva en mi corazón cada vez que me toca pasar por alguna circunstancia. Me puedo debilitar, pero me levanto con la fuerza y la gracia que me da el Señor. Cada vez que tengo que pasar por alguna situación, la que sea, una enfermedad mía, una enfermedad de algún ser querido,
algún familiar con algún vicio que nos atormenta a toda la familia, cualquier circunstancia en la cual pueda vivir algún hermano que nos está escuchando, creo que no somos la misma persona antes o después de conocer a Jesús o de haber experimentado esta gracia tan poderosa en nuestro corazón. ¿Y por qué creo? Porque soy testigo, porque lo he experimentado, simplemente como eso. Puedo pasar cualquier circunstancia, pero yo tengo la esperanza de que el Señor quiere lo mejor para mi vida y lo mejor para cada uno de los miembros de mi familia y lo mejor para el mundo entero. Más allá de que en este momento se vive en el mundo una guerra espiritual, lo veo yo, mi humilde opinión, ¿no? Creo que el poder de Dios es mucho más grande que cualquier oscuridad. Entonces, a eso creo que tenemos que llegar con la oración. La fuerza de la oración creo que nos da el poder, la gracia o la fe en cada uno de nuestro corazón para sentirlo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Hermoso, me encantó lo que compartieron, tanto Juli como Raúl, y creo que es así. A pesar de todo, creo porque lo siento a Jesús en mi corazón. Así es, qué lindo, ¿no? Es un tema precioso porque Sí, claro no que sí. solamente porque hablamos de la fe, porque la palabra de Dios está llena de historias sobre la fe y la importancia de la fe. Pero uno tiene que saber también de que la fe es un don, es una gracia que nos viene de Dios. Y ahí está un misterio también grande, ¿no? Porque si todos somos hijos de Dios, ¿por qué algunos tienen fe y algunos no tienen fe? Pero digamos, ahí uno ya tendría que hilar muchísimo más fino, porque también tenemos que pensar, por ejemplo, en nuestros antepasados, en nuestras generaciones pasadas, cuántas cosas malas han habido en nuestras generaciones pasadas. Muchas veces han habido demasiados odios, demasiadas envidias, han habido robos, asesinatos, y son esas maldades, son esos genes espirituales que muchas veces el hombre de hoy, en su presente, los vive, porque algo de esos genes espirituales malos ha quedado en su ser. Y entonces por eso quizás le cuesta un poco mucho más la fe. Pero todo tiene remedio y todo tiene solución porque Dios es Dios. Dios es Dios. Y con creer que Dios es Dios, nos tiene que bastar, porque el solo hecho de creer que es absolutamente grande, superior, poderoso, que todo lo puede, hacedor del cielo y de la tierra, con solo pensar en esto va creciendo nuestra fe. Y entonces también van creciendo nuestras fuerzas. Yo decía que tantos ejemplos de santos tenemos. Yo me acordaba de Job también, ¿no? En este momento. Mirá Job que era tan bueno, que era tan generoso, que había dado tanta limosna y tenía muchos problemas con su mujer. Muchos problemas. ¿A raíz de qué? De la fe. Porque muchas veces la fe crea un problema dentro de una familia. Porque cuando en la familia hay alguien que tiene fe y hay alguien que no tiene fe, siempre va a estar como en contra del otro. Y siempre se van a suscitar discusiones y problemas porque quiere ganar el que habla de la fe y del amor de Dios y el otro que no cree y que también quiere ganar. Y entonces hay familias que se dividen por cuestión de la fe. Por eso también el Señor dijo, yo no vine a traer la paz al mundo, ¿no? Yo vine a traer fuego sobre la tierra, vine a traerle también la discordia entre el esposo con la esposa, la nuera contra la suegra, la suegra contra el yerno. ¿Por qué? ¿Por qué esa discordia? A raíz de la fe. A raíz de la poca o mucha fe que pudieran tener esos miembros de una misma familia, a raíz de la fe y del amor que se pudiera tener a Cristo. No es que Él vino a traer destrucción, Él vino a construir, a mostrarnos, a enseñarnos al Padre, a traernos amor, a decirnos cómo podemos obtener más fe y creer. Pero también nos dice, ¿no? Yo
por mi culpa, por mi nombre, muchas familias estarán unos contra otros. Y esa es la fe que podemos tener cada uno de nosotros. Y decía, me acordaba de Job, porque Job tenía ese problema con su mujer. No era que tanto que la mujer estuviera contra Dios ni nada por el estilo, pero llegó en un momento que le reclamó y le dijo, tú eres un hombre que has dado toda tu fortuna, que das limosna de manera permanente, un hombre que está proclamando la fe de manera continua, y mira, estás ciego, estás leproso, y todavía en un momento cualquiera vino una paloma y defecó en el ojo de Job, como para terminar, para acrecentar sus males. ¿Y qué pasó con Job? Job siguió firme en su fe, absolutamente firme. Y hoy tenemos un santo firme en su fe que nos muestra de que a pesar de todo, el hombre de fe es el hombre que triunfa en la vida. No solamente en el mundo, sino que triunfa para llegar en la eternidad. La mujer de Job le decía, ¿viste tanto dar limosna, tanto esto, tanto lo otro? Y estás ahí, ciego, leproso, enfermo, y las cosas no te van bien. Para colmo, hasta los animales que tenía se los robaban. Entonces, qué bueno que es esto de poder decir, a pesar de todo, creo. Yo creo que quizás en el mundo no son muchas las personas que pueden llegar a decir de verdad, a pesar de todo, yo creo. Uno tiene los ejemplos, por ejemplo, de cuando, porque nosotros quizás no nos ha tocado algo que nos cimbronee en nuestras vidas y que podamos tener ese coraje de sacar nuestra verdadera fe, la fuerza de nuestra fe, si la tenemos o no. Quizás no nos ha tocado, pero también quizás nos ha tocado ver tener muchos ejemplos. Yo siempre hablo de una amiga mía que tenía un cáncer terminal y nunca la vi llorar, nunca la vi lamentarse. Estábamos todos los días juntas, tomábamos mates, íbamos a tomar café juntas, salíamos, y lo que menos hablábamos era de la enfermedad. Lo único que ella me decía cuando se le tenían que hacer los estudios era, Julie, orá porque me toca hacer los estudios. Pero sabía que se iba a morir, sabía. Y sin embargo, no sabés cómo oraba, cómo clamaba por todos los demás. Prácticamente por ella no oraba. Ella oraba por los demás. Clamaba por el prójimo. Y ella estaba más enferma que todos los prójimos que había a su alrededor. Esa es la fe. A pesar de todo, creo. Me parece hermoso, ¿no? Me parece que a partir de esta prédica de Raúl, cada uno de nosotros tendríamos que empezar a pedir de manera personal también, ¿no? Poder decir de verdad, desde el corazón, en nuestros momentos difíciles y que nos han tocado vivir o que nos tocarán vivir todavía, poder decir, a pesar de todo, creo. Así es. Es un verdadero ejemplo, es una enseñanza muy hermosa. Bueno, que la Julie, tenemos que asimilar. hemos llegado al... ¿Terminamos? Vamos cerrando. Sí. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, que fue tan lindo el tema de a pesar de todo creo, ¿no? Yo le pido al Señor que a pesar de todo sigamos creyendo, sigamos confiando, sigamos esperando y que hagamos uso de todo lo que Él nos dio. Nos dio muchas armas letales nos dio. La oración, los sacramentos, las buenas compañías,
nos dio tantas cosas para acrecentar nuestra fe, que no podemos decir que nos haya mandado al mundo un poco más que desnudos de fe y de esperanza, de amor, de caridad, no. Él puso ese germen en cada uno de nosotros y nuestra realidad es hacerlas crecer. Mis queridos hermanos, con este tema que nos dio nuestro hermano Raúl, a pesar de todo creo, nos vamos a despedir en esta noche. Nos vamos a despedir así con el corazón henchido y con muchas ganas de que Dios acreciente nuestra fe. Bueno, nos vamos a ver, Dios mediante, nos vamos a encontrar, ustedes y nosotros, una vez más el próximo viernes, a las 20 horas. ¿Para qué nos vamos a encontrar? Para compartir nuestra fe, para compartir nuestro amor, para compartir por sobre todas las cosas el corazón del amado. Y esto va a suceder cuando digamos el próximo viernes a las 20 horas, encuentro con el amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. Entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares altos, indefinidos.